Estoy muy contento de estar aquí y estoy contento de poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones, algunos conceptos relacionados con el problema de la desinformación y tal vez algunas convicciones relacionadas con la supervivencia de los medios. Voy a tratar de hacer esta ponencia lo menos solemne posible, porque creo que en los últimos tiempos, con todo lo que ha sucedido y con todo lo que está sucediendo con la industria de medios, hay algo muy importante y es que nosotros podamos no perder el sentido del humor y mantener un tipo de calidez y de convicciones humanas que son tan importantes a la hora de construir información. En primer lugar, quería empezar con una anécdota personal que tiene que ver con mi ingreso al New York Times en español. En 2016, cuando a mí me convocan a trabajar como editor, principalmente para enfocarme en la edición de contenido original para The New York Times en español, yo llego a la oficina, empiezo a hablar y conversar con los editores, hablo con el director y hay una cosa que me hace ruido. El Times de alguna manera viene a reproducir una tradición anglosajona muy férrea, muy antigua, de mantener a rajatabla las distinciones entre noticias y opinión. Entonces, en una región que no está acostumbrada a publicar una sección de opinión como algo separado del resto de contenido de los medios, empiezan a hacer estas publicaciones y yo veo que debajo de la sección de opinión, a cada texto le ponen este kicker que aparece aquí, que dice comentario. Entonces yo me reúno con el director y le digo, oye, me parece que habría que cambiar, digamos, ese kicker de comentario. Me parece que es de alguna manera digamos, una categoría un poco que rebaja un poco el contenido, ¿sí? Porque no es lo mismo tener a alguien que hace un comentario en Facebook que a un texto que ha sido chequeado, que tiene una idea, que ha sido editado, que ha pasado por varias capas antes de ser publicado. Le digo, no podemos equiparar lo mismo. Y él me dice, lo que sucede es que desde el principio de la operación tenemos un problema. Y es que cada vez que ponemos un texto de opinión y dice opinión, la gente no reconoce que es una opinión, digamos. La mayoría de los comentarios que recibimos debajo de las opiniones, más allá de los comentarios a favor o en contra del contenido, son, esta columna de opinión me parece muy subjetiva, ¿no? Este diario me está defraudando, digamos, porque me parece que estos textos que publican son puramente opinión. Y efectivamente se refieren a opiniones, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, si bien era algo que yo ya venía viendo desde dentro de la industria de los medios, me parece que, digamos, nunca lo sentí tan fuerte como desde que empecé a trabajar en un medio extranjero que llega con su tradición a la región. Y es que el problema de esta época, y me gustaría marcarlo como un problema central para hablar de eso en esta charla, es que la gente hoy en día no identifica fácilmente la opinión de los hechos. Y peor aún porque, digamos, como al reverso de este tipo de comentarios de gente que decía esta columna de opinión me parece muy subjetiva, es la secuencia lógica que ellos creen que sus opiniones, digamos, no son opiniones y son los hechos. Estoy obviamente generalizando, digamos, ¿no? Cuando digo la gente, cuando digo
aquellos comentaristas que ponían estas cosas en Facebook, pero creo que es un problema central de la industria de los medios hoy en día. Y creo que a partir de aquí, que en esta situación estamos, digamos, ¿no? Que en esta situación es en la que venimos, digamos, o a la que llegamos después de un proceso de evolución de la industria de los medios, de grandes transformaciones, de aproximadamente las últimas 2 décadas. Pero antes de partir de este presente para tratar de hablar del futuro y de la supervivencia de los medios, a mí me gustaría volver un poquito hacia atrás, porque de alguna manera aquello que nosotros decimos hoy, bueno, las fake news, la era de la posverdad, la desinformación, los usos políticos y sociales de esa desinformación no son nuevos, ¿no? Tienen una historia y tienen en realidad una larga historia. Esto es un recorrido por algunos ejemplos absolutamente arbitrarios o elegidos de manera simbólica para poder mostrar cómo no estamos hablando de algo que es en absoluto nuevo, digamos, ¿no? Allá en el Rincón de Todos tenemos un ejemplar en español de lo que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Es tal vez, digamos, el libelo antisemita más difundido y más conocido del mundo. Su primera edición salió en la Rusia zarista en el 1902 y era un tipo de material que básicamente se utilizaba para justificar los pogroms a los guetos judíos en la Rusia zarista. De alguna manera, este libro lo que trata de hacer es presentar como verdad, digamos, una recopilación de un acceso secreto a conversaciones de los sabios de Sion, donde se habla de una alianza judeo-masónica que tiene, digamos, como intención conquistar el mundo y llevar al resto del mundo, digamos, el comunismo. A mí me parece increíble que este tipo de material haya sido, digamos, tan divulgado y que aún hoy tenga cierto tipo de vigencia, que aún hoy hay gente que pueda creer en algunos resquicios de este material. Pero tampoco me parece que sea completamente anacrónico, en el sentido que hoy en día nosotros podemos seguir escuchando a líderes políticos, sobre todo, hablar de las intenciones de sembrar el comunismo en alguno de nuestros países, ¿no? Los otros son ejemplos también medianamente famosos de los medios. Allí lo que tenemos, digamos, es unas portadas del Daily News después de la proyección que hizo Orson Welles de La Guerra de los Mundos en la noche del 30 de octubre de 1938. Era un especial de Halloween, donde él básicamente hizo una adaptación radial en formato de noticiero de una novela famosa de la Guerra de los Mundos. Solamente anunciaron que se trataba de una puesta en escena al principio de la transmisión y creo que a los 40 minutos, pero el impacto que generó fue muy grande, digamos, ¿no? Al día de hoy hay medios que hablan de decenas de miles de personas, son las estimaciones más conservadoras de la gente que salió a la calle, que empezó a llamar a los medios, que empezó a llamar a la policía, completamente asustada por la contaminación de gases marcianos en el país. Y de alguna manera esto ha llevado a, digamos, que se ponga en foco también el gran poder que tienen los medios en términos de elocuencia. Si bien algunos dicen que o en el mismo momento por lo que generó en la gente o aún incluso por las discusiones que hay después acerca de la cantidad de gente, porque claro, hay medios o hay versiones que hablan de millones de personas saliendo a la calle, hay estudios que hablan de 1,2 millones de personas que salieron en ese momento y no se sabe si es un mito. Lo que quedó claro es el poder de elocuencia de los medios. Aquel caso que tenemos arriba es el caso del mundo de Jimmy, que tiene que ver con un premio Pulitzer que se entregó a una periodista basada en un reportaje falso publicado por el Washington Post en 1980. Básicamente, la periodista inventó una historia de un niño de 8 años adicto a la heroína, que supuestamente había sido hecho adicto por un padrastro cuando tenía 3 años. Y la periodista, bueno,
cuenta básicamente con todo un lujo de detalles cómo era la vida de él, cómo era donde vivía con su madre, donde se traficaba no solamente heroína, sino también marihuana y cocaína. Y en un punto ella describe, el texto termina cuando ella describe cómo el padrastro le inyecta heroína a su niño. Creo que ese fue el punto central que hizo desatar la incredulidad respecto del reportaje, porque la gente creía muy posible todo lo demás, pero hubo un senador que sospechó que una madre le permitiera a una periodista, presenciar el momento en que estaban inyectando heroína a su niño. Después se hizo toda una investigación, se descubrió que era inventado, digamos, que la periodista también tenía, bueno, un currículum y un montón de antecedentes inventados. Tuvo como una especie de careo dentro de la redacción del Post durante 11 horas para terminar, digamos, confesando que había inventado todo. Tuvo que devolver el premio Pulitzer. Este último es un caso más que me toca a mí más personalmente, porque yo investigué y escribí su historia durante mucho tiempo, y además porque es un valor argentino. Y es Nahuel Maciel, un periodista que se hizo muy famoso en Argentina porque entre 1991 y 1992 publicó largas entrevistas plagiadas o inventadas en un diario de circulación nacional a Gabriel García Márquez, a Humberto Eco, a Carl Sagan. Nahuel Maciel llegó como al pico de su mitomanía en 1992, cuando en la Feria del Libro de Buenos Aires, en una sala que tenía más de 500 personas, presentó un libro de entrevistas a Gabriel García Márquez que no existían, obviamente, que se llamaba Elogio de la Utopía, con un prefacio a cada capítulo plagiado palabra por palabra del libro de un sacerdote santafesino, a cuyos textos solo le había cambiado la palabra Dios por utopía, y con un prólogo de Eduardo Galeano, que no había escrito Eduardo Galeano. Digamos, ¿no? Y en su prólogo Galeano decía: yo sé que es obra de los maestros prologar la obra de sus discípulos, pero la verdad es que con este joven periodista soy yo el que aprende. Digamos, ¿no? Ahora, a mí me gusta compartir esto porque creo que hay un motivo por el cual algunos de estos casos de desinformación o de noticias falsas han sido un escándalo. Y la razón por la cual estos son casos que han sido un escándalo tiene que ver con que había un pacto de lectura que todos aceptábamos, por cierto, de los medios. Y esto quiere decir que en la gran mayoría de los casos nosotros acudíamos a los medios porque sabíamos que ellos nos ofrecían información chequeada, verificada, verídica. Por supuesto que había falencias, digamos, por supuesto que había casos que escapaban los filtros de una redacción, los filtros de sus editores, los filtros de un fact-checking. Siguen habiendo hoy en día, pero hay un motivo por el cual conocemos estos casos y por el cual han provocado escándalo, y ese motivo tiene que ver con que los medios mantenían un pacto de lectura en el que nosotros creíamos. Hace aproximadamente 20 años, todos los domingos mis padres iban y compraban el diario, y el diario nos ofrecía una versión ordenada del mundo en la que nosotros podíamos confiar. Digamos, ¿no? Ese tipo de certeza, ese tipo de organización de información, es lo que ha cambiado. La nueva industria de la información es un concepto amplio y tiene un montón de expertos que lo han estudiado el último tiempo. Yo no voy a hablar como un experto, sino voy a hablar como una persona que ha formado parte interna de la industria de los medios. Pero en los últimos 20 años, básicamente, con la caída de cierto tipo de modelo de negocios que sostenía los medios y de cierto tipo de monopolio publicitario y de monopolio de la información, se ha transformado el modo en que no solamente los medios producen información, sino el modo en que los medios tradicionales
responden a la producción de información. Entre 2000 y 2017, el incremento de personas con acceso a Internet en el mundo ha sido de casi el 1000%. Eso obviamente ha influido en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo en la industria de los medios tal como la conocíamos. Yo he querido usar este ejemplo, que es un ejemplo de medios tradicionales y es un ejemplo banal, y no he querido usar el ejemplo de los nuevos medios o los medios que en algún momento crecieron hasta dominar el mercado como agregadores de contenidos o como medio de entretenimiento, porque de alguna manera este caso, que no sé si es del año pasado o desde anteaño, el caso de una rata gorda que se quedó, digamos, atrapada y que los bomberos tuvieron que llamarla para desatascarla, digamos. Es un caso que, como ven, se han visto obligados, digamos, al menos, digamos, a cubrir en sus cuentas de redes sociales o en sus secciones de tendencias, Washington Post, The Guardian, BBC, CNN, digamos, ¿no? El problema es que muchos de los medios tradicionales que tenían este monopolio de la información se enfrentaron a el surgimiento de todo un conjunto de medios que de alguna manera no tenían una reputación que defender, no tenían una historia, digamos, y empezaron a salir a buscar de manera, digamos, inescrupulosa, diríamos, a una masa informe, digamos, que va detrás de clic en clic. Y en ese proceso, muchos de estos medios, digamos, dejaron, por lo menos en los países, en las principales ciudades de América Latina, dejaron huérfanos a muchos de los lectores, de sus lectores fieles, ¿no? Que eran lectores que acudían a ellos porque confiaban en el rigor que ponían en sus textos, en la verificación de la información, por lo menos en lo bien escrito que estaban, ¿no? Los medios que yo pongo arriba son medios que no han perdido sus tradiciones editoriales, son medios que de ninguna manera han desechado aquello que los ha hecho grandes y confiables, pero son medios que de todos modos se han visto obligados a enfrentar de alguna manera esta nueva marea digital y de informaciones virales que lleva a los lectores de un lugar a otro, ¿no? Esto de abajo es un meme que alguien me respondió cuando hace poco yo estaba hablando sobre Bolivia y me parece muy preciso porque es como la calificación de los expertos a través del tiempo, ¿no? Esto que es un poco gracioso es absolutamente cierto en la vida real. Todos tenemos un tío, una tía que manda por WhatsApp las cadenas de que si no reenvías este mensaje, digamos, te van a cerrar el Facebook, ¿no? Digo, eso que parece, digamos, una cosa nimia y que nos causa gracia. El problema es que alguien que manda esa información es porque la cree, digamos, ¿no? Y entonces no solamente los medios han tenido problema para reaccionar, digamos, a la irrupción de las nuevas plataformas digitales, sino que también las generaciones anteriores a nosotros han tenido problemas, digamos, para abandonar ese pacto de credibilidad con los medios, digamos, ¿no? Mantienen una credulidad que tal vez los nativos digitales ya no tienen. Este proceso, digamos, la desarticulación de alguna manera de un pacto de lectura y la proliferación de, digamos, de nuevos medios, de nuevo tipo de información, de las redes sociales, ha dado lugar también a esta era. Al uso político de la desinformación, ¿no? O sea, creo que si existe hoy alguna preocupación generalizada respecto de la desinformación, tiene que ver sobre todo con sus usos políticos y sociales.
No hablemos ya de las industrias que han empezado a funcionar en campañas políticas, de la contratación de bots, de las granjas de trolls, digamos, que están al servicio de distintas campañas y que han estado muy claros en América Latina, sino que de alguna manera esta situación de los medios ha permitido, la situación de los medios y el alcance de las redes, ha permitido que sea legítimo hacer algo así, digamos, ¿no? Que en este momento el presidente de Estados Unidos pueda decir que el concepto del calentamiento global fue inventado por China para hacer menos competitiva la industria de la manufactura en Estados Unidos, digamos, ¿no? Y también esto que está aquí debajo, digamos, ¿no? Y es un concepto que él lo dice claramente, porque así se siente también en algunos casos. Lo que está diciendo es, los medios o el fake news de los medios no son solamente mis enemigos, son el enemigo del pueblo. Y yo les aseguro, con la historia que contaba al principio, es que realmente en determinados sectores se siente así. La gente que no cree que su opinión sea su opinión, sino que son los hechos, y que no puede identificar la diferencia entre una opinión y los hechos. Es gente que solamente está dispuesta a aceptar información que coincide con sus prejuicios y con su visión del mundo. Ese es realmente el problema que tenemos con la desinformación. El problema es, más allá de las burbujas de información, es que no estamos dispuestos a aceptar información. En realidad, existe tan buena y tan abundante información para confirmar nuestros propios prejuicios, nuestras posiciones ideológicas y nuestra visión del mundo, que eso genera un gran problema a la hora de aceptar alguna verdad o algún tipo de hechos que para nosotros no son favorables, ¿no? O que nos obligan a cuestionarnos a nosotros mismos. Esta fue una campaña que llevó a cabo la CNN, digamos, justamente después de que Donald Trump vapuleara tanto, con una manzana, digamos, diciendo, ellos pueden repetir banana, 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 te pueden decir que es banana, pueden usar letras capitulares, y esto va a seguir siendo una manzana, ¿no? Ahora bien, junto con esto, digamos, a pesar de cierta visión, digamos, como apocalíptica que existe hacia adentro de la industria periodística, y a pesar de cierto escepticismo generalizado y cierto debate generalizado que existe hacia afuera, yo creo que justamente esta situación ha hecho, de alguna manera, que la subsistencia de los medios sea cada vez más necesaria. Que para cierto tipo de público, digamos, para cierto tipo de ciudadano, la necesidad de información verificada, confiable, sea cada vez más urgente. Yo quiero mencionar solamente un caso, digamos, es un caso relacionado con Colombia, pero que me ha tocado de cerca cuando dirigía la edición en español de The New York Times. Quiero ser también muy cuidadoso al hablar de esto, pero tiene que ver con un texto que ha provocado muchos ruidos este año, digamos, ¿no? Nosotros publicamos la traducción, de hecho fue un texto escrito en inglés, se publicó casi en simultáneo, un reportaje de Nicolas Casey acerca de cómo las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponían en riesgo a los civiles de acuerdo a las versiones de los mismos oficiales. Él tenía los documentos en la mano, él había hecho el reportaje, tenía investigación, había consultado obviamente las fuentes oficiales. De hecho, el texto abre con una fuente oficial. Y uno de los primeros problemas que surgió, más allá de, digamos, de la gran repercusión que tuvo, fue este tuit que salió arriba de una legisladora colombiana que lo acusaba de ser fake news, ¿no? Obviamente, digamos, ella no fue la única, ¿no? Lo que pasa es que ella es una representante política con un poder adquirido dentro del país,
El periodista y otra gente relacionada que está, digamos, en las fotos, tuvieron que salir del país a causa de esto. Porque a pesar de que se trataba de una información chequeada, uno puede suponer que, digamos, si un líder político acusa a un periodista de hacer información falsa, está poniendo en peligro en su vida, digamos, ¿no? Sobre todo en algunos de nuestros países donde las garantías son cada vez más frágiles. Ahora, no solamente les decía la legisladora escribió eso, sino que un montón de mensajes recibimos. No fue el texto con el que más insultos recibimos, pero sí recibimos una buena cantidad de insultos, digamos, ¿no? De gente que básicamente acusaba al periódico de ser vendido, de, digamos, de haber sido comprado, de obedecer a digamos, a determinadas ideologías políticas. Y obviamente eso lo puede hacer alguien que no ha leído el periódico y que no ha sabido lo duro que es el periódico respecto de cualquier tipo de violencia, ya sea el signo ideológico que tenga, digamos, ¿no? Finalmente, más allá de la acusación, después salió esto, digamos, ¿no? El anuncio del Ejército de Colombia de que revocaba la orden de duplicar los ataques a rebeldes y criminales, y después el anuncio de la revisión de las órdenes militares, digamos, ¿no? De alguna manera, este tipo de cosas son las que aseguran la supervivencia de los medios, digamos. Porque uno puede, digamos, relativizar o acusar, digamos, de fake news a todo tipo de información, pero a la hora de publicar una información confiable, los mecanismos del medio tradicional siguen siendo hoy tan necesarios como hace 10, hace 20, hace 50 años. Esta es una noticia a partir de una información publicada por una consultora conocida, la consultora Gartner, que dice que en 2022 la información que se creerán la mayor parte de los usuarios occidentales será falsa, digamos, ¿no? Esto es algo que básicamente encontré mientras estaba armando, digamos, esta ponencia, y que tiene que ver con lo fácil que es en este momento acceder a Internet y falsificar una publicación de Facebook, una publicación de Twitter, una conversación, digamos. Hay también otro tipo de placas, ¿no? Pero, a ver, simplemente lo planteo, digamos, para hacer digamos, un paneo muy, muy superficial del panorama futuro. Y para cerrar un poco esta ponencia con esta idea de que en los últimos años, a medida que algunos de los medios tradicionales y algunas de las redacciones más antiguas de nuestros países perdían algunos de sus lectores más fieles por ir detrás de por ir detrás de una masa informe que salta de clic en clic. Algunos pequeños medios independientes, algunos medios que han seguido con su tradición y algunos nuevos medios digitales han comenzado a suplir una función que tenían los medios tradicionales y cada vez están creciendo más. En el último tiempo, seguramente lo han visto, digamos, los proyectos independientes y los medios con proyectos de fact-checking han empezado a hacer furor, por lo menos en toda América Latina. La agencia Lupa en Brasil es contratada por algunos de los principales diarios para hacer fact-checking, que es una de las funciones esenciales del periodismo. O sea, aquello que hoy compramos como nuevo es algo que en realidad ha dado sentido al periodismo durante toda su vida, y es que la información que tú lees está chequeada. Por eso no es lo mismo el periodismo que el periodismo ciudadano, por eso no significa lo mismo, no es fácil, digo, tener una cámara o emitir una opinión, pero los procedimientos tradicionales del periodismo hacen que nosotros tengamos algo de que aferrarnos y un lugar al cual recurrir para saber, y que es falso. ¿No?
Bueno, así digamos como se han puesto en auge las operaciones de fact-checking, también cierto tipo de trabajo de investigación, cierto tipo de trabajo incluso de periodismo narrativo o literario, se ha ido desplazando de las principales o de las más antiguas redacciones de nuestra región a nuevos proyectos independientes. A mí me gustaría, digamos, yo no puedo hacer futurología como nadie puede hacerla, pero yo sí creo que lo que está en crisis no es el periodismo, sino lo que está en crisis es un determinado modelo de negocios del periodismo. Digamos, ¿no? En este momento lo que está en crisis es la industria y un modo de llevar adelante la industria, pero medios digitales que han nacido en los últimos 10 años, en los últimos 7 años, en los últimos 5 años, han encontrado la manera de sobrevivir y han encontrado la forma de ser ambiciosos y seguir manteniendo una tradición que sin duda va a seguir teniendo lectores. Esa es la idea con la que me gustaría cerrar y es, si hablamos de supervivencia de los medios, en este panorama, digamos, en esta situación actual de circulación de la información, los medios, el periodismo, que sigue algún tipo de tradición, va a ser cada vez más necesario. Y no solamente va a ser más necesario para los ciudadanos, digamos, ¿no? Sino algunas determinadas organizaciones civiles que están pensando en que ellos deben apoyar a los medios no solamente para que sobrevivan, sino deben apoyar a los medios porque son cada vez una herramienta más vital para la democracia, ¿sí? Porque lo que está en peligro son algunas nociones de ciudadanía si no tenemos forma ni el derecho de acceder a información verídica. No sé si tenemos tiempo para preguntas. Sí. Hola, sonido. Eliezer, qué interesante el punto de vista que nos estás colocando, porque además nos lleva a reflexionar sobre ese periodismo tradicional, cómo precisamente se combina con las nuevas herramientas digitales. Y mientras vamos recibiendo, levanten la mano, si alguien del público tiene preguntas, Miguel Ángel está listo para acercarles el micrófono, lo mismo si tenemos preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, porque Eliezer, una palabra que los ha recibido en primer plano es silópalo, este que ustedes están viendo acá. Y el silópalo es ese trozo de madera fosilizado y es la estatuilla que van a recibir esta noche los ganadores del Premio Nacional de Periodismo Digital. Y nos manda un mensaje muy concreto, es precisamente que a pesar de los cambios de la transformación, el periodismo tradicional se mantiene, la credibilidad y el compromiso de informar con la verdad. Así que conectados todos con este mensaje que nos envía Quién y Qué a través de este silópalo, una estatuilla maravillosa diseñada por el artista plástico Carlos Salas y un diseño que salió Eliezer, este rostro que ustedes ven acá, diseñado por Samuel Villalobos, que refleja los 5 sentidos en un solo trazo. Ahí estamos conectando todos los sentidos que necesitamos tener activados para informar con claridad, con veracidad y con alto nivel de credibilidad. ¿Preguntas tenemos entonces del público? Tenemos acá una pregunta a través de nuestra cuenta en Twitter. Y esta pregunta, Eliezer, la formula, se bloqueó acá. La formula Richard Stevens, utilizando el hashtag numeral Somos Digitales. Desde los medios de comunicación, ¿cómo se puede combatir las fake news? ¿Qué se puede hacer? Bueno, digamos, por parte, una cosa que están haciendo los medios de comunicación y sobre todo, digamos, los medios de comunicación nativos digitales y medios de comunicación independientes, ha sido justamente incorporar operaciones de fact-checking, ¿no? Las operaciones del chequeo de información muchas veces se hacen durante instancias de debate en una previa de una campaña electoral, muchas veces se hacen donde
durante discursos políticos, otras veces se hacen directamente sobre noticias o sobre declaraciones públicas, ¿no? Creo que, digamos, esto es un gran recurso que en algunos países ha funcionado de manera espectacular, sobre todo durante campañas políticas, y después lo que creo que, digamos, pueden hacer los medios para combatir las noticias falsas es básicamente tener un proceso editorial riguroso. Claro que esto cuesta tiempo y cuesta dinero, ¿no? Pero en realidad la figura del editor en los medios de comunicación sigue siendo hoy tan central como antes. Entonces, si tienes un buen editor dentro de tu medio, es una buena garantía de no caer en la fake news. Ahí está la importancia de generar contenido y ponerle atención a qué tipo de contenido estamos generando. Tenemos una pregunta del público, le damos la palabra, nos regalas tu nombre. Allá está Eliezer. Buenas tardes, Eliezer, mi nombre es Juliana Castellanos y mi pregunta es, ¿por qué se cierra New York Times en español? ¿Por qué en inglés ha sido un éxito? Es un tema es decir, yo a veces hago el análisis y pienso es un tema de cultura, los latinoamericanos no leemos tanto, no nos interesa tanto, a la comunidad anglo sí. ¿Cuál es la diferencia entre en el fracaso de este medio en español y el triunfo en inglés? Mira, digamos, a ver, hay partes que no puedo contar simplemente por acuerdos de confidencialidad, pero hay una parte que te puedo decir claramente, y es que cuando el diario se cierra, básicamente el comunicado oficial que sacan es porque no funcionó de manera exitosa financieramente, lo cual es parcialmente una mentira, digamos, en el sentido de que en realidad la operación del Times en español surge junto con una operación que se llama NYT Global, que tiene que ver con una cuestión lógica, y es, en inglés evalúan que los suscriptores en idioma inglés van a tener un techo, y que el 80-90% de lo que produce el diario en términos de periodismo es un contenido universal, ¿no? En economía, en ciencia, en salud. Entonces, básicamente empiezan a ampliar una serie de operaciones a lo largo del mundo, en Canadá, en Francia, en Australia, y refuerzan una operación en otro idioma existente y abren una operación en español, que es en China, y la operación que existía en México. El problema es que esto surge como una operación, digamos, como un proyecto particular de emprendimiento y como una operación de negocios. Y la persona responsable de lanzar este proyecto de negocios, después de un año en el que fue exitoso en términos económicos, se pelea internamente con otra persona y se va, digamos, ¿no? Y básicamente lo que sucede es que en los últimos 2 años no hay intentos de monetizar. Pero este proyecto, que nació como un proyecto de negocio, con el tiempo se fue convirtiendo en un proyecto editorial, ¿no? Entonces, si bien era muy exitoso en términos financieros, era muy exitoso en términos de audiencia y en términos editoriales, el proyecto, digamos, responde a una parte de la empresa que no tiene que ver con el mundo editorial, ¿no? Entonces, digo, es una explicación un poco genérica la que te estoy dando, pero lo que te digo es que en realidad yo creo que en algún tiempo van a querer volver a lanzar un proyecto parecido, pero la importancia es que nazca desde el punto de vista editorial y no desde el punto de vista comercial. Pero básicamente tiene que ver con prioridades en el énfasis de negocios en este momento y posiblemente con Estados Unidos frente a la que sea tal vez una de las campañas políticas más importantes de su historia. La gente de negocios está viendo que si invierte ese dinero, digamos, en una operación relacionada con esas elecciones, vaya a conseguir rédito mucho más fácil que con el proyecto de crear una audiencia, ¿no? Después hay otra discusión aparte, y es el conocimiento o la lucidez que puedan tener los cuadros dirigentes respecto del mercado editorial latinoamericano, ¿no? Pero eso es una discusión aparte de los hechos objetivos por los cuales sucede.
Eliezer, tengo una pregunta de César Augusto, quien en Twitter tiene una curiosidad bien interesante y pregunta si la banalización de la información se le puede considerar como una nueva forma de desinformación. Yo creo que sí, digamos. Yo creo que sí porque en realidad es un problema para cualquiera que haya sido editor en un medio aquí y cualquiera que haya sido un periodista con ambiciones de contenido complejo. Y es que los textos que no son maniqueos, que no presentan las noticias como una historia fácil del común y del mal, son más difíciles de hacer atractivos. Es mucho más fácil usar superlativos, es mucho más fácil apelar al maniqueísmo para poder interpelar a un lector que tratar de mostrar que la situación es más compleja de lo que es. O sea, yo creo que se juega y se trampea mucho también en la forma en que se presentan los textos para vender, en la forma en que se presentan los titulares, en que se presenta la bajada, que es un desafío, digamos. Pero sí creo, o sea, no creo que en todos los casos sea así, pero creo que banalizar las informaciones o pasarlas por un filtro simplificador para que estén más digeridas para el público, en algunos casos pueden considerarse casos de desinformación. Muy bien, y tenemos una pregunta más del público presente. Escuchamos la pregunta y nos regala su nombre. Gracias. Darisandra Peña, yo trabajo en una publicación de nicho, es especializada en tecnología, y lo que vemos es que estamos en una era de transformación digital. Los públicos han cambiado, las nuevas generaciones consumen más lo digital y hoy este escenario nos muestra la importancia de ello. Pero ¿qué pasa en esa transición? ¿Cómo sobrevivir un medio impreso o tradicional frente a estas nuevas tendencias cuando incluso las mismas compañías que hacen pauta y demás tampoco van a esos medios tradicionales, sino van a los medios que consume el público en general? ¿Cómo lograr que los medios que tienen una función de todas maneras social, que tienen una función diferente, puedan sobrevivir? Ya. Mira, o sea, yo no soy nostálgico respecto de los medios, digamos. Nosotros, o sea, yo me crié, digamos, profesionalmente trabajando para medios en papel y leyendo medios en papel. Y hoy en día en la redacción donde estábamos, en la pequeña oficina que teníamos del Times en Español en Ciudad de México, que éramos unas 10 personas, de entre 26 años y 42, llegaban todos los diarios en papel todos los días a la oficina y nadie los tocaba, digamos, ¿no? O sea, y no es que no consumiéramos noticias, consumíamos un montón de noticias. Entonces, yo no sé si de lo que se trata es de salvar el papel, digamos, o si no más que todo de reconvertir determinados procesos. Es cierto lo que tú dices, que vivimos como en una etapa, digamos, como bisagra entre la crisis de un modelo y algo nuevo que del todo no sabemos. Justamente los medios más nuevos y más pequeños son los que tienen mayor poder de cintura para experimentar y para innovar con, digamos, con nuevas alianzas híbridas, ¿no? Algunos tienen alianzas con organizaciones civiles o con fundaciones que financian el periodismo, otros prueban, digamos, la suscripción con sus lectores. Digo, hay modelos de negocio y todo el mundo está experimentando y fallando, digamos, ¿no? Y experimentando y sobreviviendo, las dos cosas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, los grandes medios, si no han perdido, digamos, como su capital simbólico, que es la credibilidad, el modo en realidad que tienen para sobrevivir es adaptar sus formatos, pero mantener el núcleo duro que los hizo ser lo que son, digamos, ¿no? Porque finalmente, o sea, hace 20 años, digamos, mis padres iban todos los domingos y compraban un periódico, digamos. Y yo creo que no tiene que ser tan diferente en un presente o en un futuro, ¿no? Que finalmente uno va a terminar apelando al periódico que te ofrece mejor material, el más creíble, lo mejor para informarse. Entonces yo mantendría, digamos, como intactos esos valores y trataría de hacer una reconversión
de lo que tienes en redacción, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que hacer buen periodismo implica tiempo y dinero. Eliezer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte aplauso.